Eh, bueno, continuamos con, bueno, en donde nos quedamos. Eh, Nos hemos quedado en las gráficas de posición con respecto al tiempo y de velocidad con respecto al tiempo para la aceleración, movimiento con aceleración. Eh, bueno, continuemos. Habíamos dicho que es, bueno, lo loco, lo puse en lo mismo. Bueno, bueno, caso omiso de esto, es lo mismo que vimos en la diapositiva pasada, me pasó por quitarlo. Pero si tenemos un movimiento con aceleración constante, la aceleración queda como, ¿alguien está hablando? Ok. Queda como la aceleración en X, Siléncialo a la bestia. ¿cómo decirle? A ver, me lo escucho. Listo. ¿La silenciaste tú? Sí, creo que sí. Sí, sí me Te escucho. silenciaste tú, Corte. No, a ver, hola. Te escuchas bien bajito. Buenas. Hola. Sí, ya. Espera, déjalo. ¿Y ahora? Um, a ver, Mm, un poquito más fuerte. Hola. Sí, sí. Ok. Bueno, la aceleración constante la podemos definir como la aceleración en X va a ser igual a la velocidad en X final menos velocidad en X inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, que es básicamente lo que hemos dicho acá de la aceleración. Y dependiendo de los datos que tengamos, podemos usar cualquiera de las siguientes ecuaciones para calcular lo que se nos pida. Y esas son las famosas ecuaciones de la cinemática. Eh, por ejemplo, tenemos nuestra primera ecuación que viene siendo para calcular la posición en función del tiempo y la velocidad. La función en función del tiempo, la posición en función del tiempo y la velocidad. Si se dan cuenta, podemos calcular la posición final si tenemos nuestra velocidad inicial o final y el tiempo en el que transcurre dicho trayecto. O bien, nuestra segunda ecuación, que es calcular la posición final en función del tiempo y la aceleración. Esto es si conocemos nuestra velocidad inicial eh, y el tiempo, bueno, y la aceleración. Pero normalmente cuando resolvemos problemas de estos, nos van a decir que parte el reposo. Cuando parte el reposo significa que la velocidad inicial va a ser cero y la x inicial va a ser cero. Y nos quedaría solamente como, o sea, si partimos del reposo, significa que x sub 0 va a ser igual a 0 y velocidad en x sub 0 va a ser igual a 0. Es decir, si partimos del reposo, podemos, digamos, cancelar esto y cancelar esto, o podemos cancelar esto y cancelar esto, porque son 0, no nos van a afectar en nuestra ecuación. O si queremos, por ejemplo, también calcular la velocidad final con respecto eh, en función de la posición de aceleración, pues viene siendo lo mismo. Igual, si partimos del reposo, pues nuestra velocidad inicial se hace 0 y nuestra x inicial se hace 0. Y de esa forma se pueden calcular ciertos componentes. Eh, Igual en la carrera les van a pedir bueno, nosotros somos un profe que nos dijo que más que aprendernos estas ecuaciones, que las demostráramos, que supiéramos de dónde salen y cómo sacarlas. Pero eso es un poco más laborioso. Sería tiempo que no disponemos ahorita porque tenemos que checar otras cosas. Si sobra y tienen dudas sobre cómo se sacan estas ecuaciones, pues lo vemos. Eh, no sé si quieren que le cambie ya de diapositiva. Mm, Tomaré eso como uno. ¿Sí me escucho, Juanita? Ok, Sí, sí, te Sí te escuchas. ok, escuchas, pero un definen, poquito mande, bajito. define bajito. ¿Y ahora? Pues es que hablo más, no me dices de ahora.
No, por eso, o sea, ahorita cómo se escucha, ahorita que estoy Ah, sí, hablando. ya. Sí, ya. Bueno, para acercarme más al micrófono. Si alguien no escuchó lo que dije, que según estaba hablando bajito, pendejo. Me dice para regresar. A ver. No, sí se escucha. Está bien. Ok. Ay, excelente, Aram Zambrano. Bueno, ya si las quieren encontrar para que sea más. Eh, y estas son unas gráficas, como lo hicimos igual con la velocidad, para que las analicen y vean qué está pasando en cada una. Perdón por la calidad, es lo que encontré. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Una 15. Falta ver caída libre. Juanita, ¿cuánto necesitas para los problemas? Para explicarlos. Bien poquito. O sea, tú tómate tu tiempo. Bueno, entonces les vamos a dar unos 3 minutos, dos más o menos, para que, y ya igual que como decimos con la velocidad, para preguntarles qué está pasando en cada una de las gráficas. ¿Qué estamos haciendo? Disculpa. Solamente para que analicen las gráficas, las piensen bien y ya de rato, en unos 2 minutos más o menos, unos tres, si quieren participar, pues digan para saber qué está pasando, para compartir lo que reflexionaron al respecto. Para que participen más bien, más que nada. Bueno, si alguien quiere participar para decir qué estamos viendo en la primera gráfica. Que la aceleración es constante. Sí. Y, y la velocidad, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? Uniforme. Sí, o sea, la velocidad crece uniformemente con respecto al tiempo. Sí, uniformemente, de esta forma. En la segunda gráfica, La velocidad va aumentando con el tiempo. sí, aquí si se dan cuenta, la aceleración no es constante. Si haremos esto, obtendremos una gráfica con respecto de la aceleración y el tiempo así más o menos, y no es así. Y esto ya es en caso de que la aceleración no sea constante y está acelerando constantemente. No es algo que veremos, pero igual es un buen ejemplo para poner más o menos que en caso de que sea una parábola,
significa que, aparte de que crece con el tiempo, crece como no en tiempos iguales. No es lo mismo la velocidad que tiene en este punto, en ese tiempo, que la velocidad que tiene en este punto y en ese tiempo. Son completamente distintas. Muy distinto aquí, que crecen en tiempos iguales, velocidades iguales. En la tercera gráfica, Que la aceleración es constante y luego se mantiene en reposo. sí, la aceleración se mantiene constante. En este caso la velocidad crece igual como en nuestra primera gráfica, pero después la velocidad se mantiene en reposo, no avanza, se podría decir, nuestra velocidad. Y en este caso, ¿qué pasó con la aceleración? Porque es así. Es constante. No, cuando la aceleración es constante significa que es solamente un valor. Supongamos que es como, bueno, me voy a pasar a hacer un ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, supongamos que lo tengo graficado y es 1, 2, 3, 4. Nos pongamos que aquí 4. El hecho de que tengamos una línea recta en la aceleración significa que la aceleración va a ser igual a 4, pero 4 sin ninguna letra, o sea, 4 metros sobre el cuadrado. El hecho de que sea 4 en cualquier tiempo significa que la aceleración es constante. En este caso, si analizo la aceleración aquí y acá, vemos que la aceleración va a ser distinta en este punto a este punto. A diferencia de aquí, que vemos que la aceleración es la misma en cada punto. En este caso, se puede decir que la aceleración crece linealmente con respecto del tiempo. Es decir, la aceleración no es aceleración, la aceleración no es constante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en nuestra sexta gráfica? El objeto está en reposo, disminuye su velocidad y vuelve al reposo. Sí y no podemos saber si está en reposo, más bien estamos La analizando el tiempo aceleración con respecto a la es aceleración. Ajá. constante. La aceleración es constante en esta parte, todo este trayecto. Luego la aceleración decrece, o sea, la aceleración baja y luego se vuelve a mantener constante. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que está en un punto cero, es decir, la aceleración es constante durante cierto trayecto, luego en cierto punto, en cierto tiempo más bien, en cierto tiempo, deja de haber aceleración. Bueno, sí, deja de haber, decrece, sí, la aceleración en ese punto inmediatamente decrece demasiado y se convierte en aceleración igual a cero. Así que se mantiene una velocidad una aceleración constante, cero, que es lo mismo que una velocidad constante. Bueno, no sé si me explico. O sea, el punto es de que aquí la aceleración es constante, aquí es constante, y aquí cambia bruscamente. Aquí cambia, en este punto cambia bruscamente. Bueno, y eso sería todo de las gráficas. Creo que venía una o dos en su examen, igual en el de repaso, pero era más con tiro parabólico, que lo veremos el jueves. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, gracias. Ok. Está bien. Pasemos al último tema del día de hoy, que va a ser caída libre. Y eso es un poco más explicado en palabras. Igual, y este lo pueden comprobar ustedes. Y es de que, bueno, primero que nada, si soltamos un objeto a una altura, sabemos que este objeto va a caer con una aceleración hacia el centro de la Tierra, independientemente de la masa del objeto. No sé si han llegado a observar que, por ejemplo, se dejan caer una pelota cuando impacta, o sea, los últimos metros de impacto, va mucho más rápido que cuando la dejamos caer. Eso es porque adquiere una aceleración que en el centro de la Tierra, digamos que como que la jala, se puede decir. Un ejemplo, una hoja de papel caerá más lento que una moneda. Esto lo sabemos porque la hoja de papel tiene cierta área, ofrece cierta resistencia al aire. Pero ¿qué pasa si arrugamos esta hoja de papel y la dejamos caer al mismo tiempo que la moneda? Bueno, la resistencia al aire se anula, no existe.
resistencia del aire sobre la hoja, por lo que caerá a la misma velocidad que la moneda. Fue Galileo Galilei quien originó estas ideas, son los planos inclinados. Esto lo veremos más adelante si alcanzamos con todo el tema de fuerzas y leyes de Newton. Pero básicamente si tenemos un plano inclinado, no es un plano inclinado, y dejamos caer un objeto, y tenemos una elevación, dejamos caer un objeto, ambos objetos caerán en el mismo tiempo, o sea, el tiempo va a ser igual, en el que esta pelota avance y caiga hasta acá, y en el que esta pelota caiga hasta el suelo. El tiempo va a ser igual. Esto solamente en caso de que no haya fricción de parte del objeto y del plano inclinado. Y independientemente de qué tan lejos esté el plano inclinado, siempre va a caer a la misma velocidad. Siempre. Y esto lo veremos más adelante cuando tratemos dos dimensiones, porque aquí en el caso del plano inclinado estamos ya tratando con el eje X y el eje Y, y lo veremos más adelante. Bueno, entonces podemos definir la caída libre como el caso idealizado donde no hay resistencia en el aire y dejamos caer un objeto bajo la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si tuviéramos un caso específico donde hay vacío y dejamos caer una pluma o una bola de boliche y es en el vacío, ambos caerán a la misma velocidad independientemente de lo que pesen. Y esto solamente porque no hay resistencia al aire y la aceleración es la misma para ambos objetos. Entonces la aceleración debido a la gravedad, bueno, creo que es algo que ustedes ya saben, pero igual es importante saberlo, que se nota con la gravedad es igual a 9.81 metros sobre el cuadrado. La gravedad es una aceleración y es un número positivo. Como casi siempre cuando calculamos, hacemos cálculos, la aceleración va a suceder hacia abajo, va a ser la aceleración va a suceder hacia abajo, y va a tener una velocidad en y, obviamente. La aceleración va a ser en y, va a ser igual a la aceleración en y, igual a menos la gravedad. Y básicamente eso es todo. En caso, por ejemplo, para nuestras ecuaciones de cinemática, solamente tendremos que sustituir, cuando estamos calculando en y, tenemos que sustituir, por ejemplo, las x por las y, queda como x inicial, ahora más un medio de la velocidad en y inicial, más la velocidad en y final por el tiempo. Y en el caso de que sea, por ejemplo, aceleración, pues en vez de que sea positivo, va a ser negativo, menos la aceleración en y. A no ser que nos pidan ciertas cosas, como por ejemplo que se lanza con una aceleración tal. Pero normalmente cuando se habla de caída libre o en el eje de las y, o sea, en movimiento vertical, se va a poner menos un medio de la aceleración, por lo anteriormente explicado. Bueno, no menos un medio, pero al momento de sustituir sí, vamos a ponerle menos 9.81 metros sobre el cuadrado. Y pues ya eso sería todo respecto a lo teórico. ¿Alguna duda hasta acá? No sé, algo que no les haya quedado claro de algún tema, nos retrocedemos y ya lo vemos. Pregunten, amiguitos. Sí, porque ahorita pasemos a ver unos problemitas con su compañera Juanita Guadalupe Ramírez. No, pues sí quedó todo claro. Excelente. Bueno, te haré admin entonces a ti, Juanita, para que les tengas que explicar lo que tengas que hacer. Ok. Ay, ¿sabes qué me di cuenta? Que estoy bien tonto. No,
que no fui al baño. No, ma. Ups, También solo es media hora y ya. ni modo. Sí. Ok. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de los temas que ya Corte explicó. Y pues bueno, estos apuntes o ejercicios igual se los vamos a dejar en Classroom para que hagan sus anotaciones y bueno, ya lo saben. Entonces, vamos a empezar con este primer problemita. Dice, encuentre el desplazamiento, velocidad promedio y rapidez promedio del automóvil de la figura entre las posiciones A y F. Entonces, bueno, ¿qué habíamos dicho que era el desplazamiento? Es el cambio de posición de un objeto, sin importar su trayectoria. Entonces, esta distancia no nos importa, nos vale queso. Nos vale queso badón y la que nos importa es esta de aquí. Bueno, más derechita. Entonces, para encontrarla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, pues el desplazamiento es igual a x final o x2 menos x inicial o x1. Y aquí tenemos que nuestra posición está más o menos después de la mitad. Aquí igual está un diagramita y podemos darnos cuenta que está en menos 55, vamos a ponerle. No. Sí, menos 53. Menos la posición inicial, que es aquí, en el A, que estaba en 30. Menos 30. Entonces nuestro desplazamiento va a ser de menos 83 metros. Lo cual es correcto porque ya sabemos que el desplazamiento es un vector. Entonces que tenga el signo negativo indica su dirección y su sentido. Luego, la velocidad promedio. ¿Qué habíamos dicho que era la velocidad promedio? Era el desplazamiento o el diferencial de x sobre el diferencial del tiempo. Entonces, nuestra velocidad promedio va a ser igual a menos 83 sobre el tiempo que tardó de llegar de A a F, que son 50 segundos. Entonces la velocidad promedio va a ser igual, aquí le voy a poner una P de promedio, y ya haciendo nuestra división nos va a quedar a que es menos 1.66 metros sobre segundo. ¿Okay? Ahora para la rapidez promedio, al contrario de la velocidad promedio, la rapidez promedio no es una cantidad, no es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Pues que para la rapidez promedio sí vamos a tomar en cuenta toda la trayectoria que recorrió. Entonces vamos a tener que tomar la distancia de aquí a acá y luego la de aquí a acá. Entonces vamos a obtener primero la distancia que pudo haber recorrido entre A y B. Para eso vamos a usar esta distancia. Ya sé que no es esta, pero es que es un aproximado, ya que ustedes después van a ver cómo sacar esta distancia en cálculo, pero todavía no. Entonces la distancia de aquí a acá es de 30 a 52, supongo. Entonces 52 menos 30
es decir, esta distancia entre nuestras X es igual a 22 metros. Y luego de B a F, vamos a decir que es de, habíamos dicho, menos 53, menos 52, que es del B, de aquí. Este es igual a menos 105 metros. Como la rapidez promedio no es una magnitud vectorial, vamos a dejarlo con su valor absoluto, que sería positivo. Entonces, nuestra rapidez promedio, vamos a ponerle con una RP, va a ser igual a 22 más 105 entre lo que se tardó, o sea, 50 segundos. Y sumados nos va a dar 127 metros sobre 50 segundos, lo cual nos va a dar a 2.54 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda con este? Disculpa, ¿me podrías volver a repetir por qué se consideró? ¿Cómo? Ah, bueno, yo estaba diciendo que si me puedes volver a explicar, por favor, por qué se consideró de B a F y no los demás puntos. Ah, porque es una distancia aproximada. Para no tomar toda la curva. Ajá. This meeting will end. No. Por eso usamos esta distancia, ¿no? Bueno, este recorrido. Ah, ok, está bien, gracias. Oye, me salió un mensaje de que ya va a terminar la reunión en 10 minutos. No. No. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haces para Alargar la reunión? A ver, no te cobran. Pero las otras sí nos dejaba más tiempo. Sí, es que esta se puso negro. ¿Quién sabe por qué? ¿Cómo podemos ser la generación de la tecnología y no saber ni madres de esto? Ya sé, qué vergüenza. Todavía nos Nosotros burlamos nos de los profes. Bueno, ahorita que se acabe, bueno, es más, bueno, no. O sí, hago una nueva y se meten todos en corto, ¿no? No, pues es que ya ¿Qué les serían las parece? 47, las 50. Todo 50, cuando se acabe más o menos. Entonces, explico lo que pueda y los demás los vemos la próxima clase. Yo creo que sí. Ok. Bueno, si se acuerdan, es el que pusimos en el examen diagnóstico. Y bueno, dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo con esta expresión, donde X está en metros, T en segundos y la gráfica posición-tiempo está en esta figura. Y ahora nos dice calcule la velocidad promedio. Antes nos pedía el desplazamiento, ahora la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio, volvemos a decir que es igual al desplazamiento o delta X sobre delta T. Entonces para el inciso A, que es de 0 a 1, es decir, de aquí a aquí, nos va a pedir primero el desplazamiento, que podemos ver que la posición final está en menos 2 y la inicial está en 0. Entonces, menos 2 menos 0 sobre tiempo final, que es 1, menos tiempo inicial, que es 0. Entonces, pues ¿esto qué? Y nos va a quedar una velocidad promedio de menos 2 metros sobre segundo. Ahora, para el inciso B, que nos dice que es de 1 a 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. La posición final en el 3
es de 6. Vamos a poner 6 menos, la posición inicial era en -2, sobre tiempo final, que es 3, menos tiempo inicial, que es 1. Entonces aquí está menos por menos más. 6 más 2 son 8. 3 menos 1 es 2. Y nos simplificamos esta fracción a 4 metros sobre segundo. Que si se fijan, estos valores son las pendientes de esta curva. Su pendiente es de 4 porque va hacia arriba, y en cambio la otra es negativa y es más pequeña porque va hacia abajo. ¿Ok? ¿Dudas con este? Bueno, sigamos. Esto está divertido. Una persona corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. Con un cronómetro se toma el tiempo desde un punto dado y se termina de tomar después que el corredor para por un punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo del cronómetro indica 4 segundos. Entonces, primero hacemos nuestro diagrama, ¿no? De que aquí va corriendo y hasta acá van a ser los 20 metros. Y aquí está la persona. Y el tiempo. Aquí, cuando recorrió 20 metros, pasaron 4 segundos. Entonces, aquí están ya nuestros datos de distancia y de tiempo. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad del corredor? Bueno, pues bien fácil, ya tenemos nuestros datos aquí. Decimos, no, pues la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, delta. Pero como todos inician en 0, vamos a dejarlo así. Entonces es igual a 20 sobre 4. Este es igual a 5 metros sobre segundo. La velocidad del corredor. Dice, si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de transcurrir 10 segundos? Bueno, vamos a usar la ecuación que el corte nos enseñó, que es de x final o posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo. Entonces nuestra posición final dice que si continúa su movimiento, entonces vamos a tomar nuestra posición inicial en 0. Si nos pidiera cuál es la distancia extra, o sí, que continuó o algo así, ya tendríamos que ver desde dónde va a partir nuestro monito. Si le tenemos que sumar 20 o si le tenemos que sumar 10 o 30 si es que partió de acá. Pero entonces vamos a decir que la posición inicial es 0, se nos va a eliminar. Y nuestra posición final nos va a quedar descrita por velocidad por tiempo. Entonces la velocidad ya la acabamos de sacar y tenemos que es 5 por 10, que es el tiempo, los 10 segundos. Este es igual a 50. Entonces 50 metros va a quedar aquí, más o menos. No, está por acá. Bueno, ¿alguien tiene una duda con este? Disculpa, ¿le podrías poner cabeza al bonito? Es que me da ansiedad. ¿Así? Sí, gracias. ¿Y podrías regresar el Ok. otro problema para tomarle captura? Ok. Igual, bueno, es que no sé si están checando el Classroom, pero ahí ya está más bonito los apuntes. O sea, ya yo los hago así en papel, le tomo foto y pongo la foto ahí, porque pues aquí está todo feo los números. Entonces, igual en el Classroom, ahí va a estar con todo y foto bonita. Gracias.
Ujú. Bueno, ya quedan 2 minutos, entonces vamos a ver rápidamente, o ya le cortamos corte y esto lo Eh, explicamos después. es que esa aceleración, ¿se me escucha? Sí. Eh, Sí, yo creo que eh, es que explicarlo en 1 minuto 30, no creo que alcances. Yo creo que mejor ya lo vamos cortando aquí, antes. Pero sí, bueno, ya la siguiente clase lo explicamos. va. Bueno, amiguitos, hasta aquí quedó el video de hoy. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la Comenten. próxima. Comenten, like. Gracias, Alexander. Va. Qué grande. ¿Qué iba a decir? Pues sí, la próxima clase ya continuamos con los ejemplos. Y pues chequen el Classroom, ahí están las diapositivas, están los ejemplos resueltos y practiquen mucho, ¿ok? Porque pues todo depende de ustedes. Ujú. Bye, bye. Gracias. Adiós. Nos vemos el Adiós. jueves. Yes. Coman algo. Gracias. Tomen agua. Tomen leche también. Y jugo de naranja. Está muy bueno. Les va a dar chorros si toman leche y jugo de naranja. Oye, ¿tú estabas grabando? Sí, ya la... Termina de grabar.